Sofía nunca consideró que su trabajo consistiera únicamente en servir platos. En el restaurante de lujo donde trabajaba, cada mesa era una nueva historia, cada cliente una oportunidad de aprendizaje. Entre una petición y otra, cambiaba con fluidez de idioma, alternando del francés al italiano, del inglés al alemán, como si simplemente cambiara de tema. Para mis colegas, esto fue impresionante, para ella, era solo un reflejo de la vida que llevaba. Creció mudándose de un país a otro, absorbiendo culturas y acentos como si fueran parte de su identidad. Pero esa noche en particular, mientras esperaba en una mesa al azar, un cliente observaba atentamente su actuación. No era solo admiración, había un interés genuino en la forma en que se conectaba con la gente que la rodeaba. El hombre en cuestión era un reconocido empresario del sector tecnológico, acostumbrado a interactuar con profesionales de alto nivel alrededor del mundo. Había entrado al restaurante solo para cenar y descansar, después de un agotador día de reuniones, pero lo que encontró fue algo que no esperaba: una joven camarera con extraordinarias habilidades de comunicación. Al verla comunicarse con naturalidad en diferentes idiomas, negociando pequeñas preferencias de los clientes y asegurando una experiencia perfecta para todos, no pudo evitar sentir curiosidad. Cuando finalmente se acercó a su mesa para tomar su pedido, él la miró fijamente por un momento antes de preguntar en tono amistoso: ¿cuántos idiomas hablas? Sofía sonrió por la comisura de los labios, sin interrumpir el proceso de anotar el pedido. No era la primera vez que alguien se sorprendía por esto, pero algo en la forma en que el hombre preguntó parecía diferente. 5, respondió sin mucha ceremonia. Antes de agregar: pero todavía estoy aprendiendo mandarín, el empresario arqueó las cejas, genuinamente sorprendido. Había conocido antes a profesionales con habilidades lingüísticas, pero rara vez a alguien con tanta fluidez natural. Era como si el mundo entero encajara en la forma en que ella se expresaba, sin esfuerzo, sin dudarlo. La conversación se desarrolló allí mismo, entre un plato sugerido y una recomendación de vino. Quería saber más. ¿Cómo aprendió? ¿Por qué estaba tan interesada en los idiomas? Si alguna vez había pensado en utilizar este talento de otra manera. Ella respondió con la misma sencillez con la que trataba a los clientes. A ella siempre le gustaron los idiomas y aprenderlos fue una necesidad desde pequeña, ya que su familia se mudaba constantemente. Nunca había tomado ningún curso formal, todo lo que sabía venía de la experiencia y la dedicación. Pero no, nunca pensó en dejar el restaurante. Me gustó lo que hice, la rutina. El contacto con diferentes personas. El empresario la escuchaba atentamente, analizando no solo sus palabras, sino su forma de hablar, segura, articulada, sin darse cuenta de lo excepcional que era. Al final de la reunión, hizo algo inesperado: entregó su tarjeta y dijo, con media sonrisa, que le encantaría hablar más sobre las oportunidades para alguien con su talento. Sofía tomó la tarjeta por cortesía, sin darle mucha importancia. Para ella, él era simplemente otro cliente impresionado. Para él, fue el comienzo de algo mucho más grande. El resto de la velada transcurrió con normalidad, pero aquella interacción quedó grabada en la mente de Sofía. No era ingenua, sabía que, en ocasiones, los clientes hacían ofertas vagas, exageraban los cumplidos o dejaban tarjetas sin ninguna intención real. Sin embargo, algo en la postura de ese hombre era diferente. No parecía que simplemente estuviera siendo educado o tratando de impresionarla. Había una tranquila seriedad en su tono. Una certeza de que no se trataba de una charla ociosa. Aún así, no le dio mucha importancia. Guardó la tarjeta en su bolsillo y volvió a trabajar, atendiendo más mesas, sonriendo a los nuevos clientes y asegurándose de que cada detalle fuera impecable. Fue solo cuando llegó a casa, en las primeras horas de la mañana, que volvió a tomar la tarjeta y la leyó con más atención. Su nombre no le decía mucho, pero la empresa sí, era un gigante del sector tecnológico. Presente en varios países, rápidamente investigó y descubrió que no era un ejecutivo cualquiera, sino el propio fundador y CEO. Sintió mariposas en el estómago.
A gente así no se le ocurren palabras que tirar al viento. Realmente vio en ella un potencial que ella misma nunca había considerado. El pensamiento la incomodó un poco. A ella le encantaba su trabajo en el restaurante, pero nunca se había preguntado si eso era lo mejor que podía conseguir. A la mañana siguiente, todavía indecisa sobre qué hacer, Sofía guardó la tarjeta en el cajón y continuó con su rutina diaria como de costumbre. Ella no le contó a nadie sobre la propuesta y trató de ignorar la inquietud que crecía dentro de ella, pero a lo largo del día, cada detalle parecía conspirar para hacerle pensar en el asunto. Una pareja francesa entró al restaurante y ella les atendió con la misma fluidez de siempre. Poco después, un grupo de ejecutivos alemanes le pidió sugerencias de menú y ella cambió de idioma sin esfuerzo. Todo parecía normal, pero por primera vez, una pregunta resonó en su mente: ¿cuánto tiempo sería suficiente para ella? Por primera vez, su habilidad parecía mayor que el espacio que ocupaba. A última hora de la tarde, mientras organizaba las mesas para el turno de noche, cogió su móvil y volvió a mirar la página web de la empresa del empresario. Leyó sobre las sucursales, los proyectos internacionales, la expansión a los mercados asiáticos y, sin darse cuenta, imaginó cómo sería estar allí, utilizando su talento para algo más allá del restaurante. Fue entonces cuando tomó una decisión. Respiró profundamente, cogió la tarjeta y marcó el número. Cuando sonó el teléfono, su corazón latía rápidamente. ¿Y si fue un error? ¿Y si ni siquiera la recordaba? Pero tan pronto como respondió la llamada y escuchó la voz del otro lado diciendo claramente su nombre, comprendió que no era coincidencia. El empresario parecía complacido de escuchar su voz. Dijo que esperaba que ella llamara y le preguntó si podían reunirse para hablar con más calma. Sofía dudó un segundo, pero aceptó. Al día siguiente, durante su día libre, quedó con él en un café discreto, alejado del bullicio del restaurante. A diferencia de la formalidad de la noche anterior, la conversación ahora fluyó sin prisas. Quería entender más sobre su trayectoria, cómo había aprendido tantos idiomas sin estudios formales y, lo más importante, qué quería para el futuro. Ella respondió honestamente: no sabía. Nunca había pensado más allá del restaurante. Nunca se había permitido soñar con algo diferente. Fue entonces cuando presentó su propuesta directamente. Necesitaban a alguien que ayudara a la empresa con la comunicación global, alguien que entendiera diferentes culturas y pudiera ser un puente entre los mercados internacionales. No buscaba un ejecutivo tradicional, sino alguien con una habilidad natural para conectar a la gente. Y él vio eso en ella. Sofía escuchaba todo sin interrumpir, sintiendo su corazón latir aceleradamente. Fue una oportunidad única. Algo que nunca imaginó que pudiera suceder. Pero la inseguridad llegó poco después. ¿Estaba ella preparada para esto? ¿Podría simplemente abandonar todo lo que había construido en el restaurante? Ella pidió tiempo para pensar. El empresario aceptó, sin apresurarse, y dijo que oportunidades como esa no se presentan a menudo, pero que la elección era suya. En los días siguientes, Sofía intentó centrarse en el trabajo, pero la duda la acompañaba en cada turno. El restaurante era su zona de confort. A ella le gustaba la rutina, el equipo, las historias que se desarrollaban en cada mesa. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la sensación de que algo más grande la estaba esperando. Por primera vez, se dio cuenta de que nunca había planeado realmente un futuro. Siempre vivió en el presente, trabajando duro, haciendo lo mejor que podía. Ahora tenía que tomar una decisión y eso la asustaba. Esa noche, después del trabajo, se quedó más tiempo de lo habitual en el restaurante. Ella estaba sentada sola en una mesa cerca de la ventana, mirando la habitación vacía. Fue allí donde se dio cuenta, si decía que no, su vida continuaría exactamente igual. Ese pensamiento le produjo una opresión en el pecho. No porque fuera infeliz, sino porque, en el fondo, sabía que podía llegar más lejos. Tomó su teléfono celular.
Abrió la información de contacto del empresario y escribió un breve mensaje: quiero probar. No hubo vacilación ni vuelta atrás. Cuando él respondió casi inmediatamente con una gran decisión: hablemos mañana. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar. La reunión del día siguiente fue diferente. Ya no existía la ligereza de la conversación casual. Ahora era real. El empresario detalló cómo será la transición que espera de ella y cuáles serán sus primeros retos. Sofía escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, pero su mente todavía estaba tratando de procesar lo que estaba sucediendo. En tan solo unos días, pasaría de ser camarera en un restaurante de lujo a formar parte de un equipo global. Fue emocionante, pero aterrador. Finalmente todo entendí cuando mencionó que, en un mes, tendría que acompañarlo a reuniones en Europa. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Eso es realmente lo que querías? La respuesta llegó sin pensarlo mucho. Sí, eso es lo que quería. Eso era lo que necesitaba hacer. Cuando salió de esa reunión, se sintió diferente. Caminaba por las calles como si dejara atrás una vieja versión de sí misma. Cuando llegó al restaurante para su turno, todo parecía igual: el movimiento en la cocina, los pedidos que salían, el bullicio de los clientes, pero sabía que ya no era lo mismo. Aún faltaban algunas semanas para la despedida oficial y decidió aprovechar cada momento. Por primera vez, no vi el restaurante como el final del camino, sino como el punto de partida de algo mucho más grande. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y despedidas silenciosas. Pocos sabían del cambio y ella lo prefería así. No quería miradas de lástima ni discursos motivadores. Solo quería sentir ese espacio una vez más, absorber cada detalle, cada rutina que pronto dejaría atrás. Sin embargo, la noticia finalmente se extendió y cuando llegó su último día, sus colegas prepararon una pequeña sorpresa. Nada especial, solo un brindis improvisado al final del día, con fuertes abrazos y palabras sinceras. Siempre fuiste diferente, dijo uno de los chefs. Sabíamos que no íbamos a estar aquí para siempre. Ella rió. Se conmovió y se dio cuenta de que, aun sin darse cuenta, esos años la habían preparado para lo que estaba por venir. A la mañana siguiente hizo las maletas para su primer viaje de trabajo. No fue turismo, no fue un traslado forzado como tantos otros que experimentó en su infancia. Esta vez fui por mi propia elección. En el avión, mirando por la ventana, mientras la ciudad se alejaba tras él, sintió una mezcla de miedo y emoción. Todo era nuevo, incierto. Pero en el fondo, ella sabía que pertenecía a ese momento. Al aterrizar, fue recibida por el gerente y el equipo, quienes la trataron no como una recién llegada, sino como alguien que ya formaba parte del equipo. Fue extraño, y al mismo tiempo correcto. Esa noche, mientras intentaba dormir en el hotel, se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no se sentía fuera de lugar. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Los primeros meses fueron intensos. Sofía tuvo que aprender rápido, adaptarse a un ritmo de trabajo completamente diferente y lidiar con un mundo corporativo que hasta entonces le era desconocido. Hubo reuniones casi diarias, viajes constantes y desafíos que a veces la hicieron dudar de sí misma. Pero cada vez que entraba en una habitación y veía a personas de diferentes países tratando de entenderse entre sí, algo dentro de ella se despertaba. Ahí es donde su habilidad marcó la diferencia. Con el tiempo, comenzó a destacar, volviéndose indispensable para las negociaciones y conexiones internacionales de la empresa. Lo que una vez fue solo un talento natural, ahora se convirtió en su mayor herramienta profesional. El empresario notó su crecimiento y comenzó a confiarle responsabilidades cada vez mayores. No la veía solo como una asistente o intérprete, sino como alguien capaz de abrir puertas y crear puentes entre culturas. Sofía, a su vez, comenzó a comprender su propio valor. No fue solo suerte estar allí, ella merecía ese espacio. Poco a poco, dejó su inseguridad a un lado y tomó su lugar.
hablando con más firmeza en las reuniones, sugiriendo estrategias y tomando decisiones que tenían un impacto real en la empresa. Por primera vez, sintió que estaba construyendo algo que era verdaderamente suyo. Con el tiempo, su influencia dentro de la empresa creció hasta tal punto que se volvió imposible ignorarla. Los clientes y socios acudían a ella directamente. Confiando en sus instintos para las negociaciones delicadas, fue en ese momento cuando una nueva idea comenzó a tomar forma en su mente. Si podía unir culturas y facilitar acuerdos dentro de una sola empresa, ¿por qué no podía hacerlo en una escala aún mayor? La idea de tener algo propio nunca antes se le había pasado por la cabeza, pero ahora le parecía natural. Crear una consultoría especializada en comunicación intercultural podría ser el siguiente paso lógico. Cuando compartió esta posibilidad con el empresario, esperaba resistencia, tal vez incluso un discurso desalentador. Pero para su sorpresa, él simplemente sonrió y dijo, sabía que este momento llegaría, lejos de sentirse traicionado o decepcionado, la apoyó completamente, ofreciéndole consejos, contactos e incluso inversión si lo necesitaba. Fue en ese momento cuando Sofía se dio cuenta de que no solo estaba cambiando de carrera, de hecho, se estaba convirtiendo en dueña de su propio destino. El ciclo que había comenzado aquella noche en el restaurante ahora se cerraba, dando lugar a algo aún mayor. Los meses siguientes fueron una mezcla de desafíos y logros. Iniciar su propio negocio requirió un nivel de dedicación que nunca antes había experimentado, pero al mismo tiempo, cada obstáculo que superó demostró que estaba en el camino correcto. En poco tiempo, su consultoría comenzó a ganar reconocimiento, ayudando a empresas de diferentes sectores a expandir sus operaciones a nivel global. Su nombre circulaba entre ejecutivos y empresarios que buscaban no solo un experto en idiomas, sino alguien que realmente entendiera cómo conectar a las personas a través de las barreras culturales. Un día, mientras tomaba café antes de una reunión importante, Sofía se encontró recordando la época en que balanceaba bandejas y atendía mesas sin imaginar lo que le deparaba el futuro. La vida no había cambiado por casualidad. Todo sucedió porque, en ese momento decisivo, ella eligió decir sí a lo desconocido. Ella eligió apostar por sí misma. Y esa elección lo cambió todo. Ahora, ella ya no era solo una joven talentosa que trabajaba detrás de escena, era la protagonista de su propia historia.